buscar el chuchazo, pues hoy tenemos para mí a las grandes deportistas que ha tenido Puerto Rico. Y nos referimos a Ibeliz Echevarría, que aparte de softbolista, ella comenzó como atleta de pisticampo. Pero vamos a hablar un poquito mejor. Tú naces en Peñuela, ¿tu familia era muy numerosa? ¿O cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos, padres, hijos, hermanos tenían? Primeramente, un abrazo fraternal. Es un placer inmenso estar compartiendo contigo en la mañana de hoy. Gracias, lo propio. Mi familia estaba compuesta por 3 hermanos. Éramos 3 hermanas. Mi hermana mayor falleció hace 10 años. Así que estamos mi hermano y yo, y mi mamá y mi papá, ambos fallecieron también. ¿Ninguno de ellos practicó deporte? Mi papá, en un vellón que le pegan unos amigos, le dicen, pero ¿a quién salió esa muchacha? Y entonces él dijo, pero ¿a quién va a salir? Yo tiraba pesa y jabalina y todo eso, todo lo que ella hace yo lo hacía. Y también entonces me llevó una foto que él jugaba softball con el equipo de donde trabajaba. Sí. Así que... que la genética viene definitivamente, de tu definitivamente. Papá. Y entonces tú comienzas, a ti te dan una beca en la Universidad Católica como tiradora de bala, como tiradora de pesa. Y si mal no recuerdo, ganaste 2 medallas de oro, ¿no? Gané 3 medallas de oro. 3 medallas de oro. 3 medallas de oro en mis 4 años de competencia en la LAI. Ya el 4º año, entonces ya llega Vicky López, del Colegio de Mayagüez, y es entonces la que gana, y yo gano entonces la de plata. Y tú ganas de plata, porque fueron 3 de oro y 1 de plata. Correcto. Que era muy buena tiradora. Sí. Y eso requiere mucha técnica, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso te haya ayudado en el softball? Definitivamente. Sí. Definitivamente, porque la fortaleza que yo tenía en el upper body. En el upper body era necesaria para los lanzamientos, obviamente. Ok, entonces tu primer contacto con el softball es en Ponce, estando en la universidad, ¿no? No, mi primer contacto es en mi barrio. Ok. Es allí donde yo aprendo, ya estando en la universidad. Pero no jugaba softball en la universidad. O sea, yo aprendo allí en mi barrio con mis primas. ¿Pero qué aprendiste? ¿Lanzadora? ¿Jugar otra posición? Yo aprendo ambas cosas. A jugar en el cuadro interior, en el Ciore, tercera, me alternaba con mi hermana. Y después entonces me enseñan a lanzar y entonces me quedo solamente lanzando. Y siempre en la alineación porque pues fui buen bate, así que siempre estaba en la alineación. Ok, entonces estando en Ponce, Kalin Velázquez, que es una de las glorias del picheo en Puerto Rico, estuvo mirando y Kalin Velázquez ganó 365 juegos en 30 años de carrera en softball superior. Sí. Y perdió 60 y pico. Eso quiere decir que eso... Bueno, aquí no ha habido un pitcher que haya ganado más juegos. No, era un banquete verlo lanzar. Verlo lanzar, definitivamente, ¿verdad? Sí. Una pregunta que yo siempre he tenido curiosidad. Repertorio tuyo, ¿qué tú tenías? ¿Cambio de velocidad? Sí, tenía varios lanzamientos. ¿Cómo cuáles? El drop, Es la bola que cae. Tenía curva, que era mi lanzamiento fuerte. Curva lenta, curva rápida. Tenía la recta, obviamente, y el racing. El racing es una bola que ¿qué hace? ¿Sube y baja? El racing sube. ¿Sabe? Cuando le das un movimiento a la muñeca, que cuando la bola va llegando al bateador, entonces sube y le cae a la altura de la cabeza. Difícil de batear. Dificilísimo, porque la ves bajita y cuando hace swing la bola ya está arriba. Te lo digo porque yo jugaba softball en el periódico y con esa bola me dominaban a mí, me sacaban los codos. Sí. Porque el racing había un pitcher que se llamaba Robin Rivera, que era zurdo. Y encima era zurdo. Te tiraba ese racing zurdo y es el lanzamiento ideal para cuando tú sabes que viene una jugada de toque, por ejemplo. Pues el lanzamiento ideal es ese, porque el bateador, la tendencia va a ser el que va a batear un ¿A qué distancia bombo. está el montículo del plato en el softball? Cuando yo lanzaba estaba a 40 pies, ahora está a 43. A 43. ¿Masculino o más atrás? Masculino está a 46 pies. A 46 pies.
Que yo veo muchos partidos normalmente de NCAA cuando están en los campeonatos. Y la verdad que el softball definitivamente es picheo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Es picheo. Sí, ahí obviamente la labor de conjunto es imprescindible. Y la defensiva, porque Y la es muy defensiva, rápido. por eso. Tú vas por el cuadro y sí, te sí. quedas cerquita a las bases. Pero sin duda que la labor del lanzador o la lanzadora es vital, porque es dominar al bateador, es obligar al bateador a que batee, valga la redundancia, por donde tú quieres, no donde él quiere. Y quitarle fuerza todo el tiempo, obviamente. Tirarle bajito para que batee por cuadro. Sí, exacto, bajito para el cuadro, dependiendo de cuál sea la jugada, cuál sea la estrategia, en ese momento es lo que tú tienes que lanzar. Y otra cosa que he notado ahora es que ahora las jugadoras usan, ¿qué es eso? Pues eso, pues hoy en día pues no tienen que pensar mucho, porque ahí está toda la estrategia ofensiva y defensiva a través de números. Del bateador de turno. Del bateador o de la jugada que se vaya a montar en el momento. Date cuenta en los juegos actuales que todo el tiempo hay una persona en el dugout indicando unos números. 3-4-6, 1-2-3, 3-3-3. Y ella lo busca, entonces. Inmediatamente ellas buscan para saber cuál es el lanzamiento. ¿Quién lo busca, la lanzadora o todas las jugadoras? Todas las jugadoras. Todas las jugadoras. Sí, porque de acuerdo a lo que la lanzadora, el lanzamiento que la lanzadora vaya a hacer, el cuadro tiene que acomodarse. Eso en tu época no existía. No, eso no existía. Eso Junior nos daba la señal directa, o sea que tú tenías que saberla, tenías que tener esa data. ¿Y qué tal era Junior? Porque yo conocí a Junior Cruz como alcalde, éramos amigos, y Junior Cruz era una persona seria, él no era una persona que siempre estaba sonriendo ni nada, pero una persona seria, pero él era muy disciplinado y entrenaba mucho, ¿no? Sí, no, Junior Junior estaba muy adelantado a sus tiempos. Y como muestra de eso era la planificación de cada entrenamiento de nosotras. O sea, todos los días nosotras nunca teníamos la misma rutina. Todos los días Junior llegaba con algo nuevo para cada posición. En el caso mío, llevaba una técnica nueva para un lanzamiento nuevo, cómo fortalecer mi brazo, cómo fortalecer mis piernas. No de la manera tan científica que hay ahora, pero cosas tan simples y tan importantes que fueron para mí. El que Junior llevaba un machete y yo estaba cortando grama con el machete para con eso perfeccionar mi técnica de la curva, que era mi lanzamiento fuerte. Claro. Y el manejo del machete era el mismo movimiento que yo tenía que darle a la muñeca para la rotación de la bola. Okay. Otra cosa comparando épocas, ¿no? Ahora el equipo de Puerto Rico está clasificado a cuarto en el mundo y perdió con México un juego 2-1 y no clasificó para las Olimpiadas, pero fue a Río de Janeiro. Nunca debió perderlo. Nunca debió perderlo, pero está nutrido mucho de jugadoras nacidos en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es así. El programa aquí como que ha decaído un poco, ¿o no? ¿Qué tú dirías? El programa no ha decaído. No. Porque hay organizaciones que siguen haciendo el trabajo, como las Pequeñas Ligas de Puerto Rico, que tienen un programa de softball femenino muy fuerte. Actualmente se está jugando el softball superior, pero no nos enteramos, no sabemos dónde se está jugando. No le dan publicidad, ¿no? No, chicos, no van a las cosas básicas para que la gente vaya. Para que la gente vaya, y entonces es un deporte muy querido en Puerto Rico, muy practicado. Yo me acuerdo que en los Panamericanos, si mal no recuerdo, se jugó en Villanevares. Correcto, Villanevares y Summit Hills. Y Summit Hills, sí, los dos. Eso es así. Se intercambiaban masculino y femenino, ¿no? Exacto. Porque yo llegué a cubrir juegos
de ambos. El masculino ha decaído mucho. Ahora mismo está 36 en el mundo. En el ranking. Sí. Ese es el caso, lamentablemente, del masculino. Y ahí estuvo Jorge Tanco, Gil Buchan, David Sosa. Sí. Ahí habían unos pitchers tremendos. Y oye, junto con nosotras, y te lo digo con mucha modestia, fueron unos años gloriosos de ambas ramas, masculino y femenino. Y decayó. Entonces, volvamos a ti. Tu debut es en el 1978 en un mundial. Correcto, en el 1978 en El Salvador. Y me contaste antes de empezar que te tocó, tu primera victoria fue contra Australia. Mi primera victoria fue contra Australia, que era el campeón mundial para aquella época. Australia no ha sido una potencia siempre. Siempre, a lo largo de Japón, todos los tiempos. Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos son los países potentes, ¿no? Exactamente. Ok, y entonces tengo entendido que la Olimpiada del 96 en Atlanta, tú lanzas 6 partidos corridos. Creo, ¿no? No fue en Atlanta. No fue en Atlanta. Fue en Indianápolis, en los Panamericanos, en el 87. Pero logras blanquear 2-0 a Australia en el 96. Correcto, sí, es el dato curioso que te mencioné. Yo inicio mi carrera ganándole a Australia en un mundial, que era el campeón mundial, y cierro en los Juegos Olímpicos del 96 ganándole a Australia también. Entonces, otra curiosidad es una compañera tuya, ¿no? Clara Vázquez, que tú me dices que Junior le llamaba Samantha, le puso apodo. Sí. Pues Clara Vázquez conectó el primer hit en la Olimpiada del 96 porque ustedes debutan contra Estados Unidos y el primer hit lo da ella. Correcto. Y entonces tengo entendido que en el Mundial de Nueva Zelanda fue la campeona. Campeón bate. Campeón bate. Es correcto. Y también en Indianápolis en el 87. Correcto. Que era una bateadora natural. ¿Qué es lo que era ella? Ponía la bola en juego rápida. Samantha llega derecha. Ajá. Fildeando, fildeaba a los zurdos. Fildeaba a los zurdos, bateaba a los derechos. Y Junior entonces le hace la transición a los zurdos. Pero entonces ambidestra. Junior la dejó permanentemente batiendo a los zurdos. ¿Sí? Y entonces Samantha empujaba la bola, que es lo que llaman hoy día el slap. Sí. Y entonces, como es tan pequeña, era bien difícil. O sea, es rápida. O sea, rápida. Pequeña, rápida. Y entonces ella empujaba la bola entre Ciore y tercera. Y era bien difícil sacarla en primera. Sí, bien difícil. Se parecía, digamos, a Rod Cabrún, el béisbol, el panameño, que muchos de los hits, pasó de 3.000 hits, fueron así, fueron toques o roletas lentas, porque sabía darle a la bola. Y entonces en New Zealand aquello parecía David y Goliat, porque la lanzadora de New Zealand, Gina Weaver, que recuerdo su nombre, medía casi 7 pies. Y entonces cuando ese tanque de mujer se impulsaba, nos caía en la cara ahí en el plato. Sí. Pero nunca pudo dominar a Samantha. Nunca pudo, nunca. Samantha, todo lo que esa pitcher le lanzó a Samantha se lo batió. Qué cosa, Una cosa increíble, o sea, increíble. Que aparte tenía que tener vista, ¿no? Tenía que tener definitivamente, porque era una bola rapidísima. Y unos reflejos. No, seguro. Entonces estábamos hablando ahorita del repertorio tuyo. Y tu mejor lanzamiento era la curva, pero tenías recta, tenías el racing, tenías curva lenta, curva rápida y tenías cambio de velocidad. Sí, tenía el drop también. Y el drop. Sí. El drop. Sí. El drop es un lanzamiento que se usa mucho en el béisbol. Ahora le están llamando, creo que slider. Slider, ahora le llaman slider, seguro. Slider, pero en mi época cuando su nombre original es el drop, cuando yo jugaba, que es la bola que cae. Sí, cuando yo jugaba en el béisbol, que yo lanzaba, a mí me traían a relevar porque tiraba muy duro. Yo jugaba tercera base, pero jugué una selección de Baby Ruby, entonces me traían un inning. Me decían, mete 9 pedradas de abajo y poncha 3 y se acabó el inning. Y yo venía y tiraba, pero tiraba también el drop. Tenía muy buen drop. Y el drop mío era rápido, que caía rápido. Y que yo empiezo con Junior empieza a enviarme unos campamentos a Arizona con lanzadoras profesionales de Estados Unidos.
pero quien realmente trabaja intensamente conmigo y hace que perfeccionara esos lanzamientos fue Donateri, cuando Donateri llega al equipo. ¿Y por qué Donateri llega a Puerto Rico jugando ella en Estados Unidos de la universidad? Porque ella llega aquí. Porque Donateri se cría en Puerto Rico. Ah, ella se cría porque aquí. su papá era militar y estaba estacionado en Buchanan. Y Donateri en sus años infantiles, Donateri nadó por Puerto Rico. Era nadadora también. Donateri era nadadora. Y entonces, toda su infancia, Donateri la vive aquí en Puerto Rico, pero cuando entonces mueven a su papá de base militar, ahí es que ella regresa a Estados Unidos. Y se va a Texas. Va a Texas, va como coach en Beckerly, y entonces, pues nada, ella siente... Y dicen que como bateadora era tremenda. No, de hecho te comenté temprano que su tesis de su maestría era el bateo. Fue en bateo. O sea, la técnica en bateo. Yo tengo esa tesis en mi casa. Yo estaba mirando que ella ganó una temporada 15 juegos y perdió 2 con la Universidad de Texas Woman University. 15-2 y batió y fue la líder con en el equipo. No, doña Donateri era un ser extraordinario. ¿Y quién decidió ponerle el nombre al estadio de Guaynabo? Junior Cruz. Junior, sí. De hecho, Dona, o sea, llega al equipo y se convierte en además de una pieza clave dentro del equipo. También pasa a ser nuestra maestra, o sea, porque ella viene de ser una coach extraordinaria y entonces... Era como coach de Junior también. Sí, ella pasó a ser, a la vez que era una de las lanzadoras principales del equipo, también era coach de las lanzadoras, o sea... Ella hacía su trabajo y nos ayudaba a nosotras a hacer el trabajo. Y Tuto Agosto, que es el que sustituye a Junior cuando muere, era ayudante de Junior, ¿no? Era ayudante de Junior, sí, porque Junior era, Tuto Agosto era el dirigente del softball superior de las Boricuas de Bayamón. Ok. Que era siempre el equipo contendor contra las Mets de Guaynabo. Y básicamente la selección nacional estaba dividida en esos dos equipos. Y Junior nunca tuvo problemas, ni ego, ni nada, y se lo trajo como asistente, ¿no? Sí, exacto, sí, ¿no? Y Tuto yo recuerdo que Junior... Vivía para eso. Yo recuerdo que Junior muere en el 93 de un derrame cerebral una noche. Y yo era director del Nuevo Día y de esas casualidades me quedé tarde en el periódico y me llamaron 1:30 de la mañana más o menos para darme la noticia de que le había dado un derrame cerebral, había muerto. Entonces yo llamé a un compañero, a Pepo García, que vivía en Levitown y conocía a Junior y a la esposa. Lo desperté, me dice, Chuy, tú me estás despertando a esta hora. Yo desperté, no te vas para Guaynabo porque Junior Cruz muere. ¿Cómo? Digo, sí señor. Por lo menos consígueme algunos detalles, alguna cita con la viuda. Yo me voy a quedar en el periódico. Cuando eso, tú podías hacer lo que le llaman un cambio inmediato, parar la prensa, publicar la noticia nueva y que por lo menos miles de periódicos de la capital recibieran la noticia. Y el pueblo de Puerto Rico se enteró de que Junior Cruz había muerto, no por la radio, que siempre es el primero que informa, sino por el Nuevo Día. La radio tuvo que repetir, fallece Junior Cruz. Después yo le puse un segundo titular que decía, muere el hombre o nace, un titular de eso, una metáfora que usé con Junior, por lo de eso que era. Junior Cruz era muy fanático del boxeo y él era muy admirador de Wilfredo Gómez. Sí. Cuando Wilfredo Gómez lo noqueó Salvador Sánchez, él le hizo aquí una conferencia de prensa en la alcaldía de Guaynabo para levantar un poco el ánimo y que el pueblo, ¿sabes?, lo perdonara un poco por las cositas malas que hizo Gómez. De hecho, el gimnasio de boxeo, uno de ellos, el principal, lleva el nombre de Wilfredo Gómez. Ok, entonces tú te designa Riquejo Sampaio, ¿no? Fue el que te designó a ti abanderada en la Olimpiada del 96. ¿Era Riquejo el presidente? Era Héctor Cardona. Héctor Cardona era el que estaba allá. Correcto. En el 96. Sí. Héctor Cardona, que de hecho duró más años que Riquejo. Sí. La presidencia del Comité Olímpico. Riquejo empezó como jefe de misión
En las Olimpiadas del 76, que yo me acuerdo que yo estuve allí, y él era el jefe de misión. Y él conmigo se portó muy bien y me dio lo que le llamaban un pase. Yo era el único periodista. Como estaba lo de Múnich en el 72, ¿te acuerdas que mataron a toda aquella gente? Seguro. Había mucha seguridad en el 96. Entonces él me dio un pase a mí como que yo podía entrar siempre, todos los días, a la villa. Y en la villa era que tú conseguías las noticias. Seguro. Podía hablar con los atletas. Y entonces él le dijo a los oficiales que yo era el de comunicaciones del Comité Olímpico para que me dejaran pasar. Okay. De hecho, tuve la suerte que pude entrevistar a Carlos Berrocal por la tarde, que llegó cuarto en 100 metros de espalda, que estuvimos a punto de ganar una medallita. Sí, sí. Y allí ganamos una medalla con Orlando Maldonado en el boxeo. Tú sabes que fueron unas Olimpiadas. Ya 28 años que no ganábamos una medalla. Una cosa. Me imagino que para ti ese ha sido el momento más emocionante de tu vida, ¿no? Como definitivamente. Llevar la bandera. No. Son vivencias que te marcan para el resto de tu vida. Y definitivamente esa me marcó a mí. Por eso es que me retiro después. Porque, aunque ya yo lo había anunciado previamente. Tú tuviste 13 años más o menos. Yo tuve 16 años. 16 años. Sí, tuve 16, porque tuve 2 fuera, que me operan el hombro. Y entonces en todo ese tiempo de recuperación, después cogí miedo de darle la rotación al brazo y toda esa cosa, y hasta que no superé, entonces regreso para Ponce 93. Ok, para el quinto centenario, que era el quinto centenario. Exactamente, ahí Junior me dice, lo siento, pero te necesito que venga porque yo necesito recuperar esa medalla de oro de Centroamérica y el Caribe. Y te necesito a ti. Y la ganaron. Y la ganamos. Y entonces también... Que de hecho muere antes. Sí. Y ahí es que viene ese dilema de ese sentimiento, esa presión con nosotras, porque era nuestra primera competencia internacional sin junior. Y ustedes obviamente se la dedicaron a él. Definitivamente, ¿no? Y perdimos los primeros 4 juegos de esos centroamericanos y ya nos habían descartado como medallistas y toda la cosa. Y venimos de atrás y hemos ganado 7 juegos corridos y ganamos la medalla de oro. Y aquí le ganaron la medalla a Colombia. A Colombia. A Colombia. Y a esa hora, que ya eran más de las 12 de la noche, brincamos la verja del cementerio en Guaynabo y fuimos y le llevamos la bola con la que ganamos y se la dejamos allí en la tumba. El equipo de Colombia también fue al cementerio con nosotros y todo el público. Invadimos el cementerio de Guaynabo a esa hora de la madrugada. Y estuvimos allí, pasamos la noche con Junior allí en el cementerio. Es que cuando hay personas así que nacen con ese carisma, ¿no? Y esa dedicación él se la podía transmitir a ustedes. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de Betty Segarra. Betty Segarra tuvo creo que 20 y pico de años. Es la que más tiempo estuvo, ¿no? Sí, porque Betty empieza... Primero que tú. Sí. Betty empieza desde el 74, creo. Y entonces Betty estaba en baloncesto y softball a la misma vez, y después entonces tiene que hacer... Y dicen que era una primera base excepcional. No. Víctor Peyot decía, después de mí, la mejor primera base del mundo es Betty Segarra. Sí. Decía Víctor Peyot. Y era zurda ella. Zurda era magistral. Bateaba a los zurdos también. Bateaba a los derechos. Ambidestra. Ambidestra. Sí. Bateadora era más o menos promedio, ¿no? O se destacaba también como bateadora. No, era buena bateadora también. Sí, era buena bateadora. Pero su recogida y sus jugadas en primera base eran espectaculares. Era un show verla jugar. Era un show verla jugar. No, una cosa espectacular. De hecho, todavía nosotras participamos en un grupo que creó Douglas Candelario. Ok. Y entonces, pues, vamos ocasionalmente a levantar fondos para cualquier institución que la necesite o alguna persona enferma. Sí, Douglas Candelario se dedica a eso. Sí, exacto. Douglas Candelario es tremendo corredor, es fondista. Y entonces Douglas me recluta a mí primero. Y entonces yo le digo, vamos a traer a Betty. Y
Betty todavía sigue haciendo esas jugadas espectaculares en primera base. Y por ejemplo, el cierre del equipo es Juan Vélez, el cantante. Y Juan Vélez es buen jugador de béisbol y de softball. Y entonces Betty lo manda a que le tire malo para hacer las recogidas esas fantásticas que ella hace. Qué cosa. No. Betty es un ser humano excepcional. Fíjate, yo estaba comentándote antes de empezar también que siendo un país tan pequeño, por per cápita, estuve mirando y creo que en Oklahoma es que está la base del Salón de la Fama. Y incluyendo los árbitros, creo que no llegan a 280 los miembros. Y Puerto Rico tiene 12. Que si tú te pones a comparar un país tan pequeñito, es mucho. Definitivamente. Entonces, Chavalillo Delgado fue electo en el 89, porque él fue presidente de la federación de aquí, fue presidente de la Confederación de Centroamérica y el Caribe de Softball. A la misma vez después fue presidente de la Federación de Atletismo. Llegó a ser secretario del Comité Olímpico. O sea que Chavalillo Delgado era una persona, un all around, un todoterreno. Y entonces él es el primero. Y entonces después empiezan a surgir. Después viene Junior Cruz, empiezan a surgir. Entran ustedes, tú, Betty, viene Juan Pachot, entra el pitcher, que se me olvidó el nombre que tú me dijiste. Jorge Tanco. Jorge Tanco, que ese ganó, llegó a ganar juegos en mundiales, llegó a tirar blanqueadas. Sí. Juan Pachot ganó 3 títulos de bateo en juegos centroamericanos. Yo te hablé de Tuto Agosto, también entró en el Salón de la Fama. Calín Velázquez también entró en el Hall de la Fama. Y entonces tú te pones a mirar y cuando tú cuentas, tú dices, entre 12 personajes de Puerto Rico, un Salón de la Fama. Eso no ha sucedido en ningún deporte en Puerto Rico. No. Porque en el béisbol, en el baloncesto está Piculín y trataron a Teo Cruz y no entró. Han tratado con Dalmao ni con Pachín Vicente, ninguno ha podido entrar. Entró un cubano, Ruperto Herrera. Cuando entró Michael Jordan, entró Ruperto Herrera hace 2 o 3 años. Y Tuto Marchán, que lo pusieron como federativo, pero era obvio que FIBA lo pusiera porque él era de los grandes en el eso. Pero no es muy común que Puerto Rico tenga, sí tenemos en el béisbol, ¿no? Unos cuantos, las grandes ligas, y seguiremos teniendo. Un detalle que te pasa en el béisbol es que República Dominicana ahora mismo solamente tiene 2. A Marichal y el que era guardabosques, pero van a venir 4 o 5 de un cantazo, porque Dominicana tiene una cantidad de peloteros buenos. Creo que van a Albert Pujol cuando se retire. Lo que pasa, ¿cuántos años ustedes tienen que esperar para estar en el Salón de la Fama? En el béisbol son 5. Hay softball también. 5 también. 5 también. O sea, que se parece mucho entonces la estructura. Sí, hay similitud en la reglamentación. En la reglamentación. ¿Nunca te ha ido por dirigir? Fíjate, no. Pero de hecho, después que me retiro, o sea, que me jubilo de mi trabajo en Guaynabo. Sí, porque tú eras la directora atlética. Yo era la directora de recreación y deportes. Sí. Pero entonces sigo conectada porque a través de un contrato de servicios profesionales, junto con Nora May, que era otra de las jugadoras nuestras, entonces dirigimos el programa de softball femenino allí en Guaynabo. En Guaynabo. Y entonces sí, me envuelvo dirigiendo con Nora May, las pequeñas ligas y todos esos equipitos y demás, pero no a otro nivel, no a nivel superior, no. ¿Y la temporada superior cuándo es? ¿Cuántos meses dura? ¿Es larga la temporada? Está activa actualmente, hace un par de semanas que empezó. ¿Cuántos equipos tiene? Pocos. Sé que Ponce, está Carolina, Maunabo. De esos 3 equipos tengo conocimiento. Me imagino que Arecibo tendrá también. Pero no hay mucha información. Y
Y a veces me entero de los juegos porque que otra Sí, de las nenas que sociales, conozco o por las redes sociales. por pero un tuit o algo. sí, pero no hay una información precisa Los para... diarios no se preocupan de... No. Bueno, no se preocupan porque los directivos no informan. Pero fíjate, yo conocí una joven, no recuerdo el nombre ahora, que con la selección femenina actual enviaba informaciones constantemente de todo lo que hacía la selección. Exacto. Esa muchacha, yo recuerdo que yo recibí información de ella. Yo una vez estaba en una fiesta y me puse bien contento porque el equipo dio un tablazo, le ganó a Japón. Le ganó un juego a Japón y yo decía, Dios mío, le ganamos a Japón. Que había una muchacha puertorriqueña que jugaba en la Universidad de Florida, que pichaba, jugaba a primera base, después la convirtieron, que bateaba mucho, que era una tremenda pitcher. Sí. No me acuerdo el nombre ahora, que firmó profesional. Está jugando en la... Albelo, apellido Albelo. Está jugando profesional ahora, sí, esa muchacha. Sí. Y entonces, porque en Estados Unidos se juega profesional. Softball. Sí, de hecho, sí. Y hubo, si mal no recuerdo, hace un montón de años, hubo un pitcher que lo traían a hacer juego de exhibición, porque a aquel pitcher nadie le bateaba. Aquí, no me acuerdo cómo se llamaba aquel tipo, pero aquel tipo tiraba que no había forma de batearle, porque lo que tenía era, no sé qué lanzaba, un meteorito, pero la gente no le bateaba. ¿Ustedes usaban bate que de aluminio? Aluminio, sí. Que se usaba. La distancia, ya me dijiste 43 pies, pero la distancia entre las bases, mucho más corta también. 60 pies. 60 pies. Sí. Menos con el béisbol. Sí, béisbol son 90. 90, que ahí hay que correr, ahí sí, no hay... Eso es así. Ahí. Entonces tú me dijiste que por tu bateo, cuando tú no pichabas, tú jugabas de sin nada. Correcto. Y estaba siempre entre tercera, cuarta o quinto. Sí, siempre estuve entre el tercero y quinto bate. Y si no lanzaba... ¿Y cuadrangulares? ¿Sí? Sí, tengo varios en mi récord, sí. ¿Y las distancias normalmente en el softball? La distancia de la verja. Sí. La distancia reglamentaria mínima son 250 pies. ¿Mínima? Mínima, 250. ¿Por la línea? Exacto, por las líneas y centro, o sea, todo. Centro, sí. 250. Sí, 250 es lo mínimo. Es lo mínimo. Que hay que darle... No. Otra cosa, no todo el mundo puede batear una bola de softball. A veces es más fácil batear la de béisbol que de softball. Definitivamente. Yo tengo una anécdota y te la voy a contar porque es simpática y es bueno uno intercambiar a veces anécdotas. Cuando Carlos Baerga celebró aquí un juego de softball para recolectar fondos, nos invitaron a Quijote Morales, a Fico López y a mí. Yo era director del Nuevo Día y me invitaron. Me acuerdo que yo salí en el séptimo inning de emergente y le metí una línea a un pitcher de los Yankees. Era tirando suave, pero le di una línea y todo el mundo le dio un hit al tipo. Yo vi a Canseco en el Juan Ramón Lubriel, porque Canseco jugaba softball en Miami. Fran Thomas, que era uno de los tipos más fuertes de los honroneros, un tipo que pesaba 275 libras, 6'5". Se quedaba mirando y no lo podía creer. Canseco sacaba la bola 385, 400 pies en softball. Yo recuerdo, yo jugué en uno de esos celebrities de Baelga. Sí. Y me tocó picharle a Ricky Henderson. ¿De verdad? ¿Y el zurdo? Y entonces yo calenté tirando, era slow pitch, sí, pero yo calenté tirando duro. Y entonces Ricky dijo, yo no voy a batear, o sea, yo no voy a batear ahí, qué sé yo no voy a hacer el ridículo. Pero entonces Baelga me dice, vas a hacerle un lanzamiento duro y uno lento, un duro y uno lento, vamos a sacarlo de carrera. Entonces Baelga daba en su guante en segunda base, y cuando él daba, era cuando yo cambiaba la velocidad. ¿Y te cogió uno lento y te la... No, un bombo al Fiore. ¿Ah, sí? Ah, sí. Es verdad que las gotas de sudor mía eran del grueso de mi dedo, porque yo estaba loca por salir de él. Pero, porque ese tipo con un toque te llegaba a segunda. No, definitivamente. Tipo que más corría. Sí, y entonces me dio un fly ball al Fiore. Chacho. Eso era buena, el Celebrity eso era buena, pero después se cayó. Sí, yo me acuerdo cuando vino Ose Guillén,
Vinieron un montón de estrellas de Grandes Ligas. Yo recuerdo, yo estuve en ese juego con Canseco. Ah, ¿tú estuviste en ese juego? Sí, sacó la bola en el por primero. encima. Sacó la bola, una bola de softball. La sacó por encima de la pizarra del parque. Sí, sí. De Juan Ramón Luriel. Entonces yo me enteré con Felo Ramírez, con el narrador, que me lo presentó. Lo llamó y me lo presentó. Que de hecho, como se hablaba de que los esteroides, con el famoso libro aquel del Juice, hubo una cosa allí media sospechosa, porque él llamó a Iván Rodríguez delante de mí y le dijo: Iván, oye Iván, cuando vayas a Miami, vete a casa que tengo allí un material, te vamos a dar unas pesas que olvídate, nos vamos a poner así. Y yo recuerdo que Iván tuvo unos cuantos años que conectaba muchos cuadrangulares. Sí. Y después cuando empezaron las cosas de los esteroides, sí. Se acabaron los cuadrangulares y empezó a batear hit y todo. Nunca lo cogieron con esteroides. No, nunca lo vincularon. Y además a Igor González le pasó lo mismo. Hubo una lista por ahí media rara que sacaron. El informe Schmidt, un informe Mitchell, algo así. Y apareció el nombre de Igor González, pero tampoco le pudieron demostrar nada a Igor. Pero después yo vi a Igor jugando profesional y la bola no le llegaba a 275 pies. Yo digo, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Igor González, que mide 6'4". Sí. Y bateaba 275 pies. Sí, gran amigo y está haciendo una labor extraordinaria con el No. con la Federación de Béisbol. Yo fui al partido, yo fui a Port Lucie. Ah, sí. Y perdimos con República Dominicana 5-2. Pero no teníamos, lo que pasa es que nosotros no teníamos picheo. No había. El picheo de nosotros era un picheo. Ese respaldo que necesitas, no lo tenía el equipo. Entonces, de hecho, en una avenida de Paldogado me vio y me saludó con la mano porque me tocaron unos asientos detrás del Dogado de Puerto Rico. Y Dominicana tenía un equipo tremendo. Dominicana está jugando en México ahora, yo no sé qué pasó. Tenían un partido con Venezuela ahí para decidir si iban o no a las Olimpiadas. Pero Estados Unidos era invencible. Pero hoy, de hecho, hoy está el preolímpico. Sí. Hoy empezó el preolímpico y República Dominicana juega hoy con Venezuela. No, con Países Bajos. Con Holanda. Con Holanda. Tú sabes que Estados Unidos tenía peloteros ahí, tanto de Grandes Ligas. Yo vi a uno de ellos en otro juego en Tampa, que fui a Tampa también para ver jugar a Estados Unidos, que llegó a dar una vez 42 cuadrangulares en las Grandes Ligas. Jugaba tercera base, tuvo 15 años en las Grandes Ligas. Y ese hombre da un palo allí. Pero Estados Unidos lo que llevó fue un abuso. Muchos peloteros de Grandes Ligas. Entonces, al llevar tantos peloteros de Grandes Ligas, pues ¿quién le va a ganar allí? Sí. Aunque Venezuela tenía algunos y eso, pero es imposible. Y Dominicana es imposible tampoco. Que la superioridad de Estados Unidos es... Sin embargo, en el Clásico Mundial de Béisbol, nosotros nos defendemos. Sí. Yo estaba viendo los otros días, yo me acuerdo que yo puse una cosa en Facebook, que los 3 peloteros más completos que ha tenido Puerto Rico han sido Iván Rodríguez, Roberto Lomar y Roberto Clemente. Y los 3 han sido los mejores en esa posición. Nadie como Clemente en right field, nadie como Lomar en segunda base y nadie como Iván. En la receptoría. 13 guantes de oro ganó Iván. Sí, no. Y ahora mismo Yadier Molina es un fenómeno. Yadier Molina todavía sigue sacando a la gente arrodillado. Tira segunda y saca. Sí, el primero que hizo eso fue Benito Santiago, que ganó un guante de oro, Benito. Sí. Yo veía que Benito se arrodillaba, él y Manizangui. No, él y un dominicano que después fue dirigente, lo hacían arrodillado, tiraban a segunda. Que para eso hay que sacar esa bola rápida y tener buen brazo. Además, buen disparo, porque el disparo tiene la precisión, seguro. La precisión tiene que ir a donde viene el corredor. Definitivamente, seguro. Porque si no lo saca. Sí. En softball el reglamento es que tú no puedes salir de la base hasta que no salga el lanzamiento, ¿no? Exacto. Hasta que la pitcher no suelta la bola, no puedes despegarte de la base. No puedes despegarte de la base. ¿Y cuántos árbitros se usan? ¿3 árbitros? Regularmente 3. 3. Y ya en finales, pues entonces ya hay 5. Y si lo hace una jugadora es automático. Eso es automático, sí. Eso no tiene. Sí. Y en la NCAA yo noto que hay muchos partidos de pocos hits, 1 hit, 2 hits. Otra cosa que te voy a preguntar. El tirar por el debajo del brazo, ¿eso permite entonces
que tú sufras menos dolor y puedas lanzar más veces, más días repetidos, ¿no? ¿O no? Porque yo veo en NCAA a veces lanzadoras, digamos ya en los campeonatos regionales, cuando ya están en campeonatos regionales para después llegar a la final y ganar el campeonato, yo veo lanzadoras que lanzan hoy, lanzan mañana, lanzan pasado. Es verdad que no te lanzan tampoco todas las entradas requeridas, las ponen las primeras 3 entradas porque son buenas, lo que sea. ¿Y qué? Que por debajo duele menos el brazo, sí, ¿no? Bueno, yo es un movimiento atípico, por decirlo de alguna manera, porque, o sea, es lo que dice, es una rotación y tiras por debajo del brazo. Yo pienso que sufres igual, pero... y a la bola ser más grande, el grip, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser... sí, tienes... ¿Tiene que tener una mano grande o no? ¿Te ayuda a tener una mano grande? Bueno, te ayuda a tener una mano grande, obviamente. Seguro que sí, que te ayuda a tener una mano grande. Pero entonces, bueno, yo todavía me salen los callos del agarre porque la costura de la bola de softball es más fuerte. La cambiaron a amarilla ahora el color, Ahora, ¿no? es amarilla, sí. Es amarilla. Antes no era amarilla. No, y se cambia el color por la neblina y estas cosas en Estados Unidos, mayormente. Y entonces que se perdía la visión de la bola en los juegos nocturnos. Cuando yo jugaba softball, pero ahí que yo iba a Salvador Colón, había una bola que salía durísima. Sí, esa bola Red Dot. Sí, la Red Dot. Sí, no, esa bola la sacaron de competencia, de circulación. No. Eso tú podías matar a alguien. Eso podía matar a alguien, exactamente. O sea, esa bola tú le dabas y eso era... No. Era, sí, lo que pasa es que era... Yo recuerdo que nosotros ganamos un campeonato. Era cuero sobre plástico. Imagínate tú. Nosotros ganamos un campeonato, el único campeonato que ganó el equipo del Nuevo Día. El equipo del Nuevo Día tuvo un tal Castillo y a otro que jugaron superior. Y entonces, pero ganamos un carnaval. ¿Te acuerdas que antes había carnavales? Que tú tenías que jugar y seguro. Si ganabas te quedabas jugando. Y terminamos como a las 7 de la noche ahí en la Gabriela Mistral. Y estábamos jugando con una Red Dot y uno que se llama Nelson Peyot, que es hermano de Gino Peyot. Ajá. Que acaba de cumplir los 20 años y yo lo veo, ahí lo vi con un package así tomando Heineken en Facebook y me dice, mira cómo estoy celebrando mis 90 años. Y le digo, Nelson, tú no cambias. Muy bien por él. Ese tipo jugaba tercera base y te jugaba a mitad y paraba la bola con el pecho. Ay, Dios mío. Él era grueso, fuerte. Porque eran 3 hermanos, Víctor Peyot, Gino Peyot, que yo jugué pelota con Gino Peyot en Puerto Nuevo, y Nelson Peyot. Y yo le decía, ¿cómo tú te atreves? Yo me meto 4 palos, a mí la bola me da y no me pasa nada, porque él bebía mucho. Y yo decía, Dios mío, y tiene 90 años. No. Yo digo, es la genética, porque yo no puedo ver otra cosa. Yo recibí varios pelotazos en el montículo con la bola regular, con la Dudley regular. Si hubiese sido con esa Red Dot, me hubiesen matado. Sí, porque a veces cuando te baten una línea por ahí, los reflejos tuyos no. No. En una ocasión me dieron un pelotazo en la ingle y me reventó una vena del intestino. ¿De verdad? Sí. O sea, que tuviste que salir de juego y ir para el hospital. De juego, desangrándome. ¿Y para el hospital? Y para el hospital. En otra ocasión me dieron en la garganta. Yo dejé de ser receptor. Yo cuando jugaba pequeñas ligas y eso, jugaba de receptor y me dieron en la nuez de Adán. Se me zafó la bola, me dio ahí y dije, no, yo no cacheo más. Estuve totalmente muda como 4 o 5 días. Totalmente. Después empecé a hacer un murmullo. Sí, para las cuerdas vocales. El impacto fue tan fuerte en las cuerdas vocales, que se inflamaron las cuerdas vocales y hasta que toda esa inflamación no bajó, yo no pude hablar. En los Olímpicos recibí un pelotazo en un muslo y se me puso todo el muslo negro. Desde entonces tengo que tomar antiguabulante. ¿Sí? Sí, porque es un peligro, te puedes subir una... Sí, pero con esa bola Red Dot... Eso le llaman un plot, le llaman a eso, plot en inglés, que eso te sube y te puede matar. Con esa bola Red Dot no estaríamos en esta conversación. No, la Red Dot aquella, yo me acuerdo que... No, aquello era una cuestión violenta. Bien violenta. Después vino la otra, la más suavecita, que no duraba. Lo que pasa es que a la gente le gustaba la Red Dot porque duraba más.
Sí. Tú comprabas con 2 o 3 bolas Red Dot de esas y jugabas todo el juego. O sea que Sí. las otras tú le dabas unos cuantos palos y ya se aflojaba, ¿no? La costura, no tenían la misma, Sí, sí. la misma de esas. Y si yo te fuera a preguntar a ti, jugadoras internacionales que tú creas que lo máximo, me nombraste ahorita la de Nueva Zelanda, la pitcher, ¿no? Gina Weaver. Gina Weaver. Gina Weaver, una de raíz, de raíces puertorriqueñas, que jugó con Puerto Rico para el 91, Lisa Fernández. Ah, Lisa Fernández. Lisa Fernández es una de las jugadoras de softball más completas. Yo la vi, Lisa Fernández, no me acordaba de ella. Sí. Sí. Lisa Fernández también jugaba tercera base, creo. Tercera base. Por el bateo. Exactamente. Esa mujer bateaba. Era una bateadora poderosa, unas manos. Y ella podía jugar. Tercera base. Ella llegó a jugar por Puerto Rico. ¿O ella no? jugó con Puerto Rico y después entonces se cambió, sí, su papá es puertorriqueño. Sí, y como vieron que Estados Unidos era la potencia, pues se fue a jugar con Estados Unidos. Sí, y obviamente y ella ganó el ofrecimiento económico, sí, ¿verdad? Económico. Pues, Ella ganó, Olimpiada. Sí. Una jugadora, sí. Actualmente es coach de lanzadoras en California. En California. Sí, la UCLA. UCLA, porque Sí. sale Lisa Fernández, eso es en Oakland. Sí. En California, ahí en Oakland. Pues Lisa Fernández, ahora que me acuerdo, y fíjate, se me había olvidado. Porque me acordaba de Donna Terry, pero de ella no me acordaba. Y me contaste que lo de Donna Terry fue una muerte de hepatitis por una transfusión de sangre. ¿Qué fue? ¿Un asalto que le pasó? Sí, un individuo que Donateri siempre hacía trabajo extra. Nosotras practicábamos en el Donateri, salíamos, Donateri vivía en Isla Verde y siempre invitaba a una de las catchers que fuera y le cogiera lanzamientos extra o corría en la playa regularmente. Y ese día en particular, un individuo había cometido un acto delictivo en el área de Piñones y venía huyendo por toda la playa. Y entonces asalta a Donateri. Donateri estaba corriendo en la playa con sus headphones y qué sé yo, y la asaltó. Donateri resistió el asalto y él la apuñaló en el brazo, por el costado. Y entonces tuvo tiempo eso fue para el 83. Estuvo un tiempo en el hospital y en una de esas transfusiones es que se infecta con hepatitis. Y eventualmente muere de hepatitis. Y 2 años, 1 año después. Sí, ella, de hecho, ella se sale ella se va sin darle de alta. Ella se sale del hospital y llega a la práctica al Donateri. Y entonces todo, con los puntos, y recuerdo que empezó a calentar y a tirar, y la sangre bajándole por el brazo, y hubo que llevarla al hospital de nuevo. Entonces fuimos. Una competidora tremenda. No, entonces ahí fuimos, eso fue en preparación para los Juegos Panamericanos en Caracas. Caracas en el 83. En el 83. Y entonces ya para el 84, que fueron los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, que nosotras fuimos a jugar exhibición. Sí, porque fue la primera vez que se jugó exhibición, ¿no? Exacto, fue la primera vez. Entonces Donateri estaba con nosotros, pero ya estaba aislada. Ella no permitía contacto directo con nosotras, estaba aislada. Por la hepatitis. Sí, y nosotras verdaderamente desconocíamos la gravedad del asunto. Y entonces ya para el final del 84, principios del 85, ahí fallece. Que fue un impacto brutal para nosotros, no estábamos viajando. ¿Y Junior Cruz sabía todo eso? Junior sabía todo eso, sí. Entonces ella fallece, nosotras estábamos en una gira por Estados Unidos de preparación, y entonces allá nos anuncian el fallecimiento de Donateri y fue demoledor. Entonces Junior viaja para entonces estar en los actos fúnebres y toda la cosa. El gran público en la calle piensa que Donateri, por el nombre y el apellido, pues obviamente es americana, pero nadie se pensó que se había criado en Puerto Rico y que había nacido, su papá estaba en el ejército, ¿no? Ese fue el caso de Buchilí en el baloncesto. Exacto. La mamá era de Islas Vírgenes y dio a luz aquí en el Presbiteriano. Uh-huh. Caso de Jerome Mills,
Jerome Mincy, el papá, trabajaba de soldado en la base Raimi en Aguadilla. Mincy nace en Aguadilla y puede jugar por Puerto Rico. Sí, sí. O sea, que son Sí, pero entonces, por el caso de Donna, toda su infancia la vive aquí. Y como te dije, aprendió a hablar español con nosotras. Y entonces, como te dije, participó en la Federación de Natación en sus años infantiles. Y físicamente, ¿cómo era? ¿5'10", ¿5'8", ¿5'9"? ¿Era No, fuerte? Donateri medía 6'2", 6'3". Sí. Sí, Donateri era grandísima. Que yo no me acuerdo de ella. Y fuerte, fibrosa. Sí. Donateri era muy, muy fuerte, muy fuerte. Ya hablamos del futuro. Dice que el futuro, el problema ahora es que tenemos que seguir desarrollando y desarrollando. Que ese equipo femenino bendito se quedó cortito. Lamentable con ese núcleo de jugadoras talentosas que tenía. Pero me dicen que México trajo muchas jugadoras de Estados México, Unidos. sí, exacto. Oye, lo mismo que hizo Puerto Rico. Sí. El equipo nuestro era un equipo de la diáspora. Solamente dos, máximo 3 jugadoras nativas. Y México hizo lo mismo. Rescató todas esas jugadoras que estaban en Estados Unidos o relacionadas. Ellas están quintas, ya están detrás de nosotros en el ranking. Ellas no son malas. No. México siempre ha sido contendor. Siempre. Y obviamente hicieron los ajustes, pero nosotros nos faltó. Yo, con todo respeto a los que dirigieron ese equipo y lo administraron, pienso que no fueron lo suficientemente estrategas para poder manejar todo ese talento. Quizá el scouting no fue bueno, quizá... El scouting fue bueno. Las estrategias. Las estrategias de juego no fueron buenas y no supieron manejar tanto talento. Una última pregunta ya. En el béisbol se dice que los lanzadores tienen más fuerza en el brazo, tiran más duro, lanzan mejor por pierna. Si tú no tienes pierna, no hay. En el softball pasa lo mismo. El softball pasa exactamente lo mismo. La pierna, la fuerza de piernas y cadera es vital para la fuerza que tienes en el lanzamiento. Es vital. Lo único que en el softball el tiempo de recuperación es menor que en el béisbol. A menos que sea relevista, que puede pichar todos los días. Puede pichar todos los días, pero son 1, 2, 3 innings como máximo. Sí. Pero en el softball yo lancé 7 juegos corridos en Indianápolis. Digo, no tenía alternativa porque no había más ninguna inicialista, porque ahí fue cuando Lisa Martínez, que era otra de las pitchers de nosotras, decide jugar tenis profesional precisamente, y entonces no va a Indianápolis, y lo dice en el último momento. Y entonces solamente éramos Julie Curbelo y yo. Julie es relevista y yo inicialista. Y yo lancé 7 juegos corridos. Y ganaste 1. Gané 6. Ganaste 6. De los 7 gané 6. De hecho, es récord panamericano. Sí. Está todavía. Y ganaron medalla ahí. Ganamos plata. Plata. Perdí un solo juego 2-1 contra Estados Unidos. 2-1 contra Estados Unidos. Correcto. O sea, que tú dirías que esa fue tu mejor actuación. Sí, la mejor actuación. Sí. Sí, porque de esos 7, los primeros 3 fueron sin hit ni carrera. Y después, entonces, la prensa le preguntaba a Junior quién lanza mañana. Y entonces Junior decía, Ibelino ha calentado. Bueno, Ibelín, ha sido un placer. La verdad que, aparte de poder contar, que el pueblo se entere con más detalles de tu carrera, para mí ha sido un placer inmenso, porque he aprendido de softball y lo más que me gusta de ti, aparte de tu grandeza como deportista, es tu humanismo, que te brota a flor de piel. Gracias. Para mí es un placer inmenso también estar aquí contigo. Primero porque te tengo un cariño inmenso.
Y segundo, que es un lujo conversar contigo, No, porque eres una enciclopedia andante. Así eso me dicen. que a la vez que conversamos, aprendemos. Pues mira, Así que, voy a adelantar que próximamente me sugirieron que hiciera podcast de anécdotas mías en el deporte. sería extraordinario. Me puse a hacer una lista y tengo más de 150 anécdotas con personajes de todos los deportes. Y cosas lindas, nada Seguro. denigrante, nada, tú Seguro. sabes, nada malo. Sí, ¿no? Y alguien me lo sugirió y el dueño de esta compañía es un sobrino mío. Y se lo voy a plantear, y Orlando, que es el técnico, fue el de la idea. Me lo dijo, Chu, hablar contigo, yo me quedo bobo, me quedo bobo. Y ya fíjate, yo te había terminado, pero ¿qué comentario te merece la actuación del equipo femenino de basquetbol? No, extraordinaria. Eso... ¿Viste los partidos por No, televisión? vi todos los partidos. Yo cuando hay ese tipo de actividad deportiva, yo le pongo pausa a mi vida y yo estoy solamente pendiente a esos juegos. Cuando le ganamos a Canadá. Extraordinaria. No. La verdad que esas niñas le han dado una vida a nosotros, a todos, que venimos ahora levantándonos poco a poco de todas las consecuencias de esta pandemia, de este aislamiento. Y entonces ver el país unido y vibrante por causa de ellas es una cosa maravillosa. Y eso provoca que las niñas y las adolescentes ahora se preocupen por practicar baloncesto. Definitivamente. Ayer estuve compartiendo con algunas de ellas en lo de los entregas la presentación de los uniformes del Comité Olímpico y la verdad que fueron la nota positiva del día. Y se da el caso de la Gibson, que siendo descendiente de puertorriqueños, la rubia, tú la ves a ella, que ella goza por jugar por Puerto Rico. Sí. ¿Sabes? Que ahí tú no ves la Jennifer O'Neill. Exacto. No. ¿De dónde esa muchacha tan pequeñita? Ella cayó en el All Star. Ella fue el equipo ella ideal. Es del Bronx. Ella es de ahí donde está la crema. La crema boricua. La crema boricua. Bueno, hasta la próxima. ¿Ah? Un abrazo, amigo mío. Y un abrazo también, amiga. Que Dios nos bendiga a los dos. Amén. Gracias.